Hola, buenos días, soy Arturo Flores, editor en jefe de Playboy México. Hoy 27 de septiembre se conmemora un año del fallecimiento del creador de la revista, Hugh Hefner, y me gustaría compartir 5 datos, 5 historias acerca de Hefner que mucha gente no conoce como para retratar al personaje. Se ha hablado mucho de la parte de las Playmates, de la parte de la mansión, de la parte de la fiesta, del hedonismo, pero se habla poco de la ideología libertaria que tenía Hef. Y bueno, el primer dato que es interesante conocer es que él fue originalmente un redactor de la revista Esquire, pero se negaron a darle un aumento de $5 que él pedía para continuar en su trabajo. Entonces renunció a Esquire con la idea de montar una revista masculina que reuniera en un solo volumen todos esos intereses que él tenía, que por un lado pues eran evidentemente las mujeres hermosas, sin ropa, el estilo de vida, ¿no? Los cócteles y la salida en la noche y los autos, pero también la cultura, porque él era un lector muy ávido. Esta historia de Playboy por los artículos, que los artículos de Playboy son muy buenos, inicialmente se dio porque él no tenía dinero para pagar colaboraciones, para pagar escritores, y lo que hizo fue reunir textos de su biblioteca que ya estuvieran libres de derechos de grandes escritores y ponerlos a un lado de los pictoriales. Esto es lo que pasó en los primeros números de Playboy, sobre todo en aquel legendario de 1953 en el que aparece en la portada Marilyn Monroe antes de que fuera Marilyn Monroe. Número 2. En 1962 en Estados Unidos existía todavía un problema racial muy fuerte. La comunidad afroamericana se veía segregada. Hefner fue uno de los primeros editores de revistas que empezó a darle oportunidad a escritores de raza negra de tener textos protagónicos, y además de entrevistar a 5 o 6 o 10 páginas dentro de la entrevista Playboy, que es una pieza de lectura muy grande que se sigue publicando en todas las Playboy alrededor del mundo, a gente como Miles Davis, como Martin Luther King, como Malcolm X y como Muhammad Ali, evidentemente, y que el entrevistador fuera uno de los periodistas también afroamericanos más importantes del momento, que fue Alex Haley. Fue tan bueno el trabajo que Haley realizó para Playboy que inclusive lo nombraron editor general de entrevistas. Y hay una cuestión ahí también interesante, y es que a Haley lo envía Hefner a entrevistar a George Lincoln Rockwell, que era en su momento un líder supremacista blanco del partido nazi, y la idea precisamente era enfrentarlo a cuestionamientos duros con ese periodismo confrontativo que siempre ha distinguido a la revista. Entonces cuenta Haley que cuando se sentó delante del líder supremacista para entrevistarlo, le dijo: a mí me han dicho negro muchas veces, pero es la primera vez que me pagan muy bien, entonces quiero que me digas por qué nos odias. El número 4 tiene que ver también con esta lucha por la igualdad de razas. En 1965, cuando Hefner conducía un programa de televisión que se llamaba Playboy After Dark, existía también una especie de veto velado para que aparecieran figuras de la cultura pop de raza afroamericana en televisión, y Hefner pues se lo saltó y él empezó a invitar a gente como Sammy Davis Jr. a su programa de televisión, lo cual no fue tomado muy bien por la cadena televisora y amenazaron con sacarlo del aire, pero pues a Hefner básicamente no le importó. Otra historia, en 1965 en Indiana, un ciudadano llamado Charles Cotner fue encarcelado y condenado a 14 años de prisión por debido a un delito muy curioso, que fue tener sexo anal consensuado con su esposa. Resulta que en el estado de Indiana en ese momento el sexo anal consensuado era un delito y el matrimonio lo tuvo. Después tuvieron una discusión. La esposa, para desquitarse del marido, fue y levantó cargos con un juez. A Cotner lo encarcelan. Una vez que la señora se da cuenta de lo que pasó, va con el juez y le pide retirar los cargos, pero el juez ya no los quiso retirar y lo empieza a perseguir de oficio. El caso se turnó a la Fundación Playboy, que en ese momento luchaba por los derechos sexuales de las personas y lo sigue haciendo.
y entonces después de 3 años de alegatos lograron sacar a Cotner de la cárcel y reunirlo otra vez con su esposa. Así de absurdas eran las leyes en su momento. Y por último, existe un comediante muy importante en Estados Unidos, Dick Gregory, un comediante de color, que igualmente también no encontraba espacios para presentarse porque sus rutinas estaban cargadas de muchísima política. Existían los clubes Playboy, ¿no? Que eran estos clubes muy selectos, muy exclusivos que abrió Hefner como franquicia por todo Estados Unidos en la década de los 60, y él empezó a darle espacio y escenario porque él siempre fue un fan del stand-up comedy. Inclusive Hefner mismo intentó hacer comedia en Saturday Night Live y le dio espacio a Gregory para que se presentara cuando nadie más se lo daba. Ahí hay otra cosa curiosa. Para poder entrar a los clubes Playboy se vendía una membresía que costaba $25, que era una suma importante en ese momento. Quien la compraba le daban una llave y con esa llave podría abrir una especie de acceso especial para el club Playboy. La cosa es que los clubes de Miami y de Nueva Orleans empezaron a limitar la entrada a ciudadanos de color, y cuando Hefner se enteró, le retiró las franquicias a los franquiciatarios, porque una de las condiciones para que pudiera la gente acceder al universo Playboy es no tener ningún tipo de prejuicio o de limitación racial, ¿no? Inclusive en 1965 él publicó a la primera Playmate de raza afroamericana, una joven que se llamaba Jennifer Jackson, y es curioso nada más hacer esta comparación. Hefner la publicó en 1965 contra todos los pronósticos, porque la gente le decía, bueno, sus asesores le decían que no era conveniente poner a una muchacha de raza afroamericana en Playboy, y a él no le importó. Él lo puso porque él siempre pensó que todas las mujeres eran hermosas. Y bueno, el dato curioso es que lo hizo en 1965. Sports Illustrated, otra revista para caballeros también muy importante, lo hizo hasta 1996 con Tyra Banks. Esa fue su primera portada de color. Bueno, estas fueron algunas historias que tienen que ver con Hugh Hefner de ese lado un poco desconocido. Hoy, 27 de septiembre, a un año de su fallecimiento. Muchas gracias.